Queridos estudiantes, bienvenidos a una sesión de lectura crítica. Me presento, mi nombre es Sonia y los acompañaré en este proceso académico, en este lugar académico tan interesante que pues la vida nos pone a explorar hoy, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, de verdad, para mí es un honor poder acompañarlos, poder trabajar con ustedes en esta sesión. Y abordaremos temáticas que sin lugar a dudas apoyarán, ojo con esta palabra, apoyarán su proceso educativo. No olviden que en nada nuestros apoyos virtuales reemplazan nuestras clases presenciales. Sin embargo, esto será un mecanismo académico adicional que les permitirá fortalecer todos estos conceptos que ustedes venían trabajando y que posteriormente seguiremos trabajando. Por lo que nosotros trabajamos fuertemente en fortalecer todas sus competencias y todos los componentes con respecto a la prueba saber. Para su caso, que es el caso de grado 11. Entonces es bien importante que nos pensemos en girar en torno a esta prueba y que, bueno, todo este lugar de la cuarentena y el confinamiento nos ayude para potenciar nuestro nivel de estudio y pues tener una muy buena prueba. ¿Listo? Entonces, la ruta metodológica que haremos hoy va a trabajar bastante sobre el tema de los componentes, las competencias, las distintas estrategias que vamos a utilizar a la hora de resolver las preguntas tipo saber. Claro que definitivamente para poder ir a responder ese tipo de preguntas saber, sin lugar a dudas tenemos que tener unos conocimientos previos y pues la idea es echarle una repasada a algunos conceptos que a veces se nos olvida y por tanto fortalecerlos y ya ir en esencia a nuestra prueba saber, ¿no? Cuáles son las distintas formas de poder llegar a esas preguntas y esas respuestas. Espero sea de utilidad para ustedes. No olviden adicionalmente que las preguntas que tengan, toda la tarea que tienen desde ya es traer papel y lápiz o el medio que usen para tomar apuntes y a partir de ahora empiecen a preguntarse cosas a partir de lo que se plantea en el video, ¿vale? De esa manera, en los foros que se abrirán y las tutorías, ustedes tendrán preguntas para hacer de manera concreta con respecto al material que aquí está, pues que estamos estipulando, ¿listo? Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar nuestro trabajo y pues nuestro grueso de trabajo con lo que tiene que ver con lectura crítica. Bien, entonces, en un primer lugar, debemos pensar que estamos hablando efectivamente de lectura crítica, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en esta relación de lectura crítica, hablamos de cómo es que se evalúa o cómo se va a evaluar la prueba saber. Para ello, debemos pensar en lo siguiente. En primera medida, vamos a analizar, ¿cierto?, las competencias y los porcentajes de preguntas. Como acá ustedes lo pueden verificar, hablamos de que se identifica, ¿cierto?, los contenidos locales que conforman un texto. Esto equivale a un 25% del porcentaje de preguntas. Comprender cómo se articulan las partes de un texto, darle un sentido global, el 42%, es decir, una parte significativa de la prueba. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, el 33%. Bueno, ahora les voy a explicar cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, ¿cierto?, yo me estoy refiriendo a ese lugar primario en donde yo digo qué es lo que me están planteando en el texto de manera literal, ¿cierto? Ya a continuación veremos los niveles de lectura y recordaremos a qué hago referencia. ¿Listo? Entonces, eso corresponde a un 25%. ¿Listo? Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que nos hablan de cómo comprender, es decir, como yo ya lo que hago es desmenuzar el texto, abrir el texto, se llama eso, y empezar a determinar qué sentido tienen esas palabras que están allí puestas. No solo entender el significado de cada una de las palabras, sino allí, en esa composición gramatical que está determinada, qué es lo que quieren decir. Eso correspondería a un 42%. Luego me hablan de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Claro, si yo tengo la posibilidad
de evaluar y tener un criterio con respecto a un texto, pues al generar esa reflexión, digamos que la prueba permite evaluar esa capacidad crítica que yo tengo, ¿cierto? Por eso hablamos de un área de lectura crítica. Entonces miren que estos son lugares muy importantes que realmente no son difíciles de trabajar, sino que pues al contrario nos resulta interesante ver cómo llevarlos a cabo. Y eso es lo que vamos a aprender en estas sesiones, ¿no? Las diferentes estrategias. Ahora, una vez volvamos a la presencialidad, pues ya abordaremos de manera muchísimo más específica y detallada cada uno de estos componentes. Entonces no olviden identificar y entender los contenidos locales que forman el texto. O sea, ¿cuál es cada elemento? La palabra, el párrafo, el punto y coma, la coma, todo lo que implica la palabra y el texto en sí mismo, ¿bien? En un segundo lugar tenemos ya la comprensión de todas estas partes. Piensen, cuando acá dice que comprender y cómo se articulan las partes, pensemos en cómo se arman rompecabezas, ¿sí? Entonces es como el ejemplo para que lo tengamos en cuenta. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Como yo voy a reflexionar, analizar a partir de ese texto, ¿cierto? Y digo, bueno, me interesa este contenido, o realmente este contenido no me interesa, o este contenido tiene sentido o no. Y es que ustedes son grandes evaluadores de contenido, y mucho más en esta coyuntura de lo virtual, pueden todo el tiempo estar mirando qué información les interesa, qué información no les interesa tomar, y así sucesivamente también se hace en el tema de los textos. ¿Cómo lo evalúa el IFEX? Pues el IFEX lo que hace, ¿cierto?, es verificar que usted sí genere un lugar de reflexión posible, que usted sí esté siendo crítico y que proponga soluciones alternativas. Bien, entonces en esta primera parte creo que no hay mayor dificultad. Ya tenemos entonces un 25% para identificar, un 42% para comprender y para la reflexión un 33%. Bien, aquí está inclusive con los sellos del Ministerio de Educación y el IFEX para que pues veamos que es una información totalmente fidedigna que hace parte pues de los lineamientos que se exigen, y así pues nosotros como instituto trabajamos bajo estos lineamientos. Bien, entonces aquí ya va de manera muchísimo más específica para que entendamos a profundidad cómo es esa estructura de la prueba en cuanto a lectura crítica. ¿Listo? Entonces, tenemos una identificación y comprensión de los contenidos explícitos de los textos, ¿cierto? Entonces aquí mismo nos dicen identificación de eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales del texto. Es decir, es como esa división que yo hago del texto y yo identifico cada elemento. Soy capaz de entender el conjunto de palabras que se determina, entender cuáles son las ideas generales, entender todo lo que está contenido en el texto. ¿Sí? Mira, aquí tiene una forma gramatical y una forma que es consecuente con la rima o con el poema, o no, así se escribe un texto argumentativo. Eso es lo que yo debo identificar. Luego vamos aquí en segundo lugar, con la estructura. ¿Sí? Entonces en la estructura nos dicen comprensión de la articulación de las partes de un texto para darle un sentido global. ¿Eso qué quiere decir? Entonces acá dice comprensión de la manera como se relacionan los elementos con un texto. Cómo esos elementos que tenemos en esta primera parte ya se van a realizar en términos de la comprensión. Entonces aquí hablamos comprensión de la manera como se relacionan todos estos elementos con el texto directamente. Comprensión de la organización semántica y la estructura formal de un texto. ¿Sí? Se supone que ya nosotros somos capaces de generar esas relaciones y entender un global que es el texto en sí mismo. Recuerden que aquí identificamos cada parte, es decir, identificamos qué es el punto, qué es la coma, la estructura gramatical, pero aquí ya vamos a entender cómo se relacionan todos esos elementos y hacia dónde lo aterrizamos. ¿Bien? Luego aquí tenemos la reflexión y evaluación del contenido de los textos, que lo veíamos también allá arriba en nuestra información. Dice, establecimiento de relaciones entre el texto y el contenido que no se encuentra en él. Claro, se establece una relación que no está directa, que yo debo empezar a extractar. Recuerden que nosotros dentro de los niveles de lectura que tenemos hay uno que es inferencial. Es decir, yo debo extractar esta información y ya más adelante ahondaremos en este tema. Pero
Cuando habla de la reflexión es algo que yo debo ir más allá de lo que el texto me está planteando de manera literal y necesito analizar a fondo esos planteamientos y detalles que me plantean los autores, o el autor o autora. Vuelvo a repetir, establecimiento de relaciones entre el texto y los contenidos que no se encuentran en él, reconocimiento de estrategias discursivas, uno dice, mira, esta persona utiliza este tipo de elementos para poder componer un texto, ¿sí? Evaluación de la validez y la veracidad de los contenidos del texto, yo me voy a dar cuenta si es cierto o no, si es verdadero o no, lo que ustedes están escribiendo, o lo que yo escribo, o lo que escribe quien se atreva a ejercer este acto del conocimiento, que es muy bonito y además se los recomiendo que lo hagan, y es la escritura. ¿Listo? Entonces, la evaluación de la validez y la veracidad de sus contenidos. Si yo les voy a hablar de un tema, qué sé yo, puede ser de electricidad, pues yo debo tener un conocimiento adquirido básico de electricidad para poderles dar una charla acerca de electricidad. De lo contrario, pues lo que va a pasar es que yo no voy a tener un conocimiento válido para poderles expresar. Muy bien. En este lugar tenemos nuestro componente, que es la lectura crítica, ¿cierto? ¿Quién es un lector crítico? Entonces, un lector es eficiente cuando selecciona rápidamente lo que le interesa. Ustedes hacen un ejercicio muy rápido a mirar el texto y ir seleccionando esa información que les interesa. Y esas son las diferentes estrategias que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso. Y es cómo yo puedo ser muy hábil en no tener que leer todo el texto palabra por palabra, sino que yo miro el global de él y comprendo esa idea. ¿Listo? Rápidamente lo que le interesa, y precisamente para que su lectura sea efectiva debe reflexionar y valorar el contenido del mismo, es decir, debe saber leer críticamente. Como yo leo críticamente, siempre lo he dicho, es importante sacar una libreta de apuntes, ¿cierto? O dentro del mismo texto, si no es posible, con lapicito para no dañar el texto, ¿cierto? Y hacer mis anotaciones con respecto a lo que yo estoy comprendiendo, con respecto a lo que no comprendo también, porque a veces en ese momento hay algún significado en una palabra que yo logro desconocer. Entonces lo que yo voy a hacer es buscarla e ir hacia mi amigo el diccionario y buscar la palabrita que es desconocida y que me va a nutrir mi léxico, ¿cierto? Y que aparte de eso me va a hacer entender de mejor manera el texto. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. El desarrollo de la habilidad de la lectura crítica exige práctica constante y tiempo, pilas. El hecho de, ¿cierto?, que tengamos la posibilidad de tomar el curso o tengamos la posibilidad de estar ahondando las temáticas en nuestro colegio, no quiere decir que esto no sea un tema de hábito. Debemos crear hábitos de lectura, debemos de manera constante, como dice acá, de manera constante y de tiempo, dedicarle a hacer esta tarea. A veces nos pasa, no son los únicos, a lo largo de la historia ha ocurrido que siempre dejamos todo para último momento. Entonces pensamos que prepararnos 15 días o 8 días antes de una prueba es lo correcto, cuando realmente debemos ir preparándonos, o por lo menos para esta prueba, saber en aprovechar cada instante y cada tiempo que se nos ha permitido en nuestros espacios académicos. Ahora, profe, como yo no lo he hecho, ¿qué hago si no lo he hecho? Muy sencillo, lo que debo hacer es ahora, en este momento que tengo las posibilidades, pues centrarme en ello, ¿cierto? En ser constante y en generar un tiempo de lectura, ya que cada uno está en su casita, tiene la posibilidad de organizar su agenda. Organicen una agenda de trabajo en la cual le dediquen 15 minutos, media hora a la lectura y verán que de verdad va a ser muy productivo para ustedes. Listo, tenemos unos elementos de esa lectura crítica, de cómo volvernos esos lectores críticos. Entonces tenemos la presentación de la información. La forma en que un autor presenta la información puede clasificarse en hechos, razonamientos, argumentos que pueden comprobarse mediante la experiencia o a través de la lógica, ¿cierto? Son datos que pueden ser verificados o no, porque de todas maneras, si estamos ante un texto literario, pues hay cosas que no serían verificables definitivamente, pero que sí hacen parte de esa realidad ficcional, ojo con lo que estoy diciendo, de esa realidad ficcional que está planteando el autor, ¿listo? Pero cuando yo ya tengo una habilidad, ¿cierto?, en la lectura crítica, yo digo, ay, esto que me están diciendo es mentira, me están cañando, ¿cierto?, me están diciendo mentiras.
Así como cuando uno fácilmente detecta a un estudiante que pasa a exponer sin haber estudiado nada. Como yo tengo un conocimiento previo, y yo también sé cuando tú pasas al tablero o cuando pasas a la exposición y no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y eso es notorio, ¿bien? Ok, dice Puente, importa evaluar la confiabilidad de un texto a partir de indagar si el autor es experto en el tema, si es tendencioso o objetivo. Entonces, claro, lo mismo. Si la editorial tiene prestigio, si yo les digo, bueno, profe, ¿usted cuántos artículos ha escrito, cierto? ¿Y qué editorial se los ha publicado? Y yo les digo la editorial Pajarito, entonces ustedes dicen, esa editorial no la he escuchado, no es confiable o no es como de lo que nosotros hemos escuchado en términos científicos o académicos, ¿no? ¿Listo? Por eso resulta importante yo escuchar esos referentes que tengo como lector crítico y digo, claro, yo he escuchado al señor Eduardo Galeano, claro, yo he escuchado al señor Borges, claro, yo he escuchado al señor Cortázar, y entonces yo ya empiezo a familiarizarme con esos elementos. El lenguaje, ¿cómo es ese lenguaje? Mediante el lenguaje que utiliza el autor se puede identificar si es objetivo o subjetivo en el tratamiento del tema que lo ocupe. Cuando el autor no involucra sus sentimientos, dice que emplea un lenguaje objetivo, claro. Entonces yo ya puedo determinar si es un lenguaje objetivo o subjetivo. Si yo hablo del amor, si yo hablo de la belleza de su alma y demás, empiezo a usar un lenguaje más poético, pues será un lenguaje más subjetivo, ¿sí? En cambio, si yo utilizo un lenguaje un poco como que el que se utiliza en términos de las normas, ¿cierto? Algo más específico, detallado o científico, yo les voy a hablar pues de toda esta problemática que tenemos actualmente de salud, pues entonces yo debo ser objetiva, yo no puedo inventarme nada de lo que está determinado allí, sino que debo ser muy específico y objetivo, ¿ok? Entonces es supremamente importante. Lo mismo es de entender que es algo objetivo. Les voy a poner un ejemplo muy interesante. Si yo les digo, bueno chicos, vamos a hacer una evaluación y la evaluación tiene 5 puntos. Una vez hechos esos 5 puntos por ustedes, desarrollados por ustedes, voy a proceder a hacer la evaluación. Resulta que quien tiene 5 puntos bien, pues debe tener 5, ¿cierto? En un lugar objetivo. Eso sería la objetividad de la evaluación, que yo evalúe de acuerdo a los criterios de evaluación y a cada uno le asigne un punto que tiene que ver con lo numérico y allí evalúo. ¿Cuál sería una evaluación más subjetiva? Cuando yo simplemente miro, digo, este estudiante me cae bien, pues le pongo 5, este no me cae tan bien, le pongo 2, que eso espero jamás hayan tenido profesores que hayan usado esa técnica porque pues no es procedente, pero si alguna vez les ha pasado, pues ya saben ustedes que estamos ante un lugar de lo subjetivo. Entonces no olviden, acá recapitulando, cuando hablamos de lectura crítica, ¿qué es un lector crítico? Que desarrolla unas habilidades, con qué elementos, con una presentación de la información, unas fuentes y un lenguaje determinado, sea objetivo o subjetivo. Ya cuando yo soy lector crítico empiezo a identificar todos estos elementos. Muy bien. Volvamos a pensar en esto de qué evalúa, ¿cierto? ¿Qué se evalúa? ¿Qué evaluamos nosotros en la prueba como tal? Entonces nosotros evaluamos, ¿cierto? Las habilidades, ¿cierto? Para comprender, interpretar y evaluar, ¿cierto? Esa información específica que yo voy a leer. ¿Listo? Entonces, claro, eso es lo que evalúo. ¿Qué debes hacer? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Entonces, la prueba saber es lo que pide que tú hagas, ¿cierto? Es que al resolver o que demos cuenta de resolver preguntas de selección múltiple con única respuesta. Y que esto pues va a dar cuenta de nuestro conocimiento aprendido desde grado de primaria hasta nuestro grado de bachillerato. ¿Listo? Claro, acá también dice que también debo saber hacer, pues entender el significado de las palabras y esas relaciones con sus textos, ¿no? Por lo que es muy importante tener un amplio vocabulario. Consejo número 1, muchachos, amigos de ustedes al diccionario para que cualquier inquietud que tengan, pues la ubiquen allí.
Claro, otra cosa que debemos hacer, ¿cierto? Evaluar y verificar argumentos, identificar argumentos de los sujetos, o sea, del autor que determine, que pone en su texto, analizar el contexto, el sujeto, qué ocurre en ese mundo ficcional o verdadero en el caso de los textos argumentativos. ¿Qué debes leer? Cada pregunta que ustedes les hacen en la prueba debe ser leída, debe ser verificada, debe ser abierta y comprendida para darle una respuesta asertiva. Vamos a ampliarlo un poco más. Los textos continuos pueden ser textos literarios, cuentos, novelas, ¿cierto? Aquí nos están dando como unas generalidades, pero lo importante es que entendamos como esta ruta, y aquí ustedes pueden, después de que termine el video, pueden volver a él las veces que ustedes lo necesiten para comprender. Aquí tenemos allí que ustedes hacen lectura de textos discontinuos, ¿sí? ¿Qué los textos discontinuos? Pues son todo lo que tiene que ver con infografías, cómics, tablas y gráficas, y ya lo veremos de manera más específica a continuación. Recomendaciones adicionales para mejorar tus competencias de lectura crítica. Lo mejor que puedes hacer es leer mucho y de todo tipo de textos. O sea que aquí, muchachos, la recomendación es: se aprende a leer leyendo y escribe escribiendo. Siempre lo he dicho y en todos los lugares lo repetiré hasta el cansancio. Y es que no hay otra manera de aprender a leer leyendo y escribiendo. Entonces, esos dos ejercicios contrarios a eso sí se complementan. Es decir, el que es un buen escritor será un buen lector, y un buen lector podrá ser un muy buen escritor. Es un ejercicio recíproco. Entonces, mucha recomendación, hagamos esta tarea de la lectura. De lo que a ustedes se les atraviesa leer, en ese primer lugar que ustedes están, es importante que lean de todo. Y ya cuando ustedes son lectores críticos, empiezan a analizar qué información realmente les agrada o les llama la atención o qué información no. ¿Listo? Entonces, bien importante. Bueno, señores. Ahora entonces vamos a hablar de cómo se dividen estos. Ya la profe nos ha hablado que hay una clasificación de unos textos allí, pero pues no ha sido muy específico. Aquí ya soy más específico. Entonces, de manera muy didáctica empezamos a ver que hay una división de los textos, ¿cierto? Entonces, hablamos de unos textos literarios y unos textos informativos en general. Dentro de los textos literarios tenemos cuentos, novela y poesía. Dentro de los informativos, el descriptivo, el expositivo y el argumentativo. Aquí le hice una subclasificación muy importante. Aunque sí tenemos unos literarios e informativos, la primera importante subclasificación es que tenemos textos continuos y textos discontinuos. Dentro de los continuos, ¿qué quiere decir continuo? Pues que se lee de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos y capítulos, tal cual como está pues, en nuestro esquema. ¿Listo? Ejemplos de textos que puedan ser continuos: novelas, que son literarios; columnas de opinión, que son parte de los informativos. ¿Listo? Aquí tenemos los discontinuos. ¿Cómo son y cómo se presentan esos textos discontinuos? Se organizan de múltiples maneras, ¿cierto? Entonces hablamos, ¿qué quiere decir un texto discontinuo? Cuando hablamos de la palabra discontinuidad, dis es sin continuidad, nos estamos refiriendo a que rompen con esto que nos hablaban, con esto secuencial que nos hablaban acá, ¿cierto? Rompen con eso que dice secuencial y pasan a organizarse de manera distinta. Por ejemplo, ustedes ven aquí esta gráfica, ¿cierto? Esta torta, lo que nos está determinando es una información que está hecha en una imagen, que trae un gráfico, pero que a la vez trae unos porcentajes, unos valores numéricos, y aquí también tiene texto escrito. Entonces es importante pensarnos que esos son los textos discontinuos. Ejemplos de textos discontinuos, acá los tienen: cuadros, gráficas, tablas, etcétera, cómics, que tiene que ver con los literarios. Pensemos en una caricatura también, por ejemplo, de Mafalda, en este caso Quino, que es su autor, sería un ejemplo de texto discontinuo. Las infografías, las etiquetas, los diagramas, los mapas, los manuales, todo esto hace parte de esa gran gama de los textos discontinuos. Entonces no olvidemos, cuando hablemos de la clasificación de los textos, sí sabemos que hay literarios e informativos,
Y dentro de los informativos tenemos los descriptivos, expositivos y argumentativos. Dentro de los literarios tenemos cuentos, novelas, poesías, canciones, chistes, bueno, una gran gama dentro de los literarios, ¿cierto? No olvidar que los clasificamos principalmente también en continuos y discontinuos, que se refiere a su continuidad o a su no continuidad. ¿Con respecto a qué? A la secuencia de cómo se organiza. ¿Bien? Pilas. Es importante ver que cuentos, novela y poesía tienen elementos literarios que pueden llegar a ser fantásticos, que pueden utilizar elementos poéticos, mientras que cuando hablamos de textos informativos, descriptivos, sobre todo expositivos y argumentativos, tienen que ver con algo verosímil, real, comprobable. Los descriptivos están en los dos. Yo digo que podrían ser tanto en los literarios tenemos textos descriptivos como también en los informativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un texto de Edgar Allan Poe, por ejemplo, en uno de los cuentos de Edgar Allan Poe, en donde uno empieza a meterse en toda esa lógica literaria tan bella, en la medida de su descripción, y su descripción no necesariamente es, pues sí cumple con una función informativa, pero dentro del texto literario, ¿ok? Entonces, este descriptivo como que aplica para los dos. Los expositivos argumentativos, como les dije, sí tienen un origen muchísimo más específico, científico, ¿cierto? Y buscan cosas verosímiles, reales. En cambio, en los literarios, pues yo puedo jugar con todo el mundo fantástico, ¿no? Y ustedes tendrán ejemplos por doquier de ello. De todas maneras, vuelvo a hacer la cuña. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden, por favor, en tomar sus apuntes en su libreta o su medio de preferencia y poderlo discutir en las tutorías o foros que tenemos para ustedes. Bien, ahora nosotros vamos a un tema muy importante que se llama niveles de lectura. ¿Listo? Entonces, esos niveles de lectura se dividen en 4 ítems para que lo tengamos en cuenta. Un primer ítem se va a llamar lectura literal, otro se llama lectura inferencial, otro se llama lectura crítica y otro intertextual, lectura intertextual. Veamos las características de la lectura literal. Explora la posibilidad de leer la superficie del texto, lo que el texto dice de manera explícita. Se relaciona con información muy local y a veces global, pero cuando esta es muy explícita, algo que está determinando. La vaca mariposa tiene un ternero. Yo me refiero a una vaca que tiene por nombre mariposa y que tiene un ternero. Y yo puedo entender cada sentido de cada palabra y puedo entender su sentido literal, es decir, lo que está ahí escrito y no otra cosa. ¿Listo? A eso se refiere con la lectura literal. De hecho, ustedes utilizan mucho esa palabra literal, ¿no? Con bastante frecuencia. Entonces piensen que cuando ustedes dicen sí, literal, se refiere a que es de esa manera explícita que está determinada allí. ¿Listo? Más adelante veremos un ejemplo más específico de lectura literal. Listo, tenemos un nivel de lectura inferencial. ¿Qué me piden un nivel de lectura inferencial? Como dice su nombre, inferir, buscar más allá del texto. Entonces, leamos acá. Explora la posibilidad de relacionar información del texto para dar cuenta de una información que no aparece. Es decir, es implícita esta información. Yo debo buscar en el texto, no me lo van a masticar ahí en el texto. Tengo que buscarlo. Este tipo de lectura supone una comprensión global y el contenido del texto. Sí, claro, yo debo analizar un lugar global de lo que me está diciendo, es decir, lo que yo entiendo que en general me quiere decir el autor. Cuando uno le pone en ejercicios de comprensión lectora de, bueno, ¿qué quiso decir el autor en su texto? ¿Cuál es la idea principal del autor? Generalmente, muchas veces puede que esté de manera explícita, es decir, literal, pero la gran mayoría hay que extractarla y está de manera implícita. Este tipo de lectura supone la comprensión global del contenido del texto. Reconoce la intención comunicativa que subyace. Claro, yo ya tengo una intención determinada con la palabra, ¿cierto? Entonces, si yo quiero agredir con una palabra, no es necesario ser grosero. Lo que es la intención con la que yo trabajo mi palabra, lo que me determina lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, aquí por eso podemos ubicarnos en un lugar de lectura inferencial.
Como yo sé que mi mamá está molesta conmigo, aunque ella en su palabra me manifiesta que no está molesta. No estoy molesta, pero yo en su actitud y en la manera en cómo está esa intención comunicativa, puedo entender que efectivamente sí lo está, y está muy molesta. Entonces, en ese orden de ideas, yo empiezo a analizar lo que es la lectura diferencial. ¿Listo? Reconocen esa intención comunicativa que está ahí. Es decir, yo entiendo que me quiere decir el autor, que es lo que de verdad en el fondo quiere plantearme con él. ¿Ok? Vamos entonces con el tercer ítem. Se supone que este nivel y este nivel lo tenemos ya ganado hasta, se supone que en el curso, hasta según el IFE, las personas hasta sexto ya manejan perfectamente literal e inferencial, ¿cierto? Pero ya se supone que lo que debemos trabajar fuertemente es en el nivel de lectura crítica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la lectura crítica? Investiga la posibilidad de tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición documentada y sustentada. Es decir, que yo tengo la posibilidad de comparar con otros textos también y dar mi opinión. Es decir, a mí me parece que este texto es interesante por X, Y y Z razones. No quiere decir, es que es porque sí ya, porque eso no es una razón suficiente, sino que yo ya puedo empezar a decir, bueno, miren, realmente la poesía o los escritos de Charles Baudelaire tienen una fuerza en su escritura por la manera en que su palabra poética expresa el escrito. Bueno, ya hay un argumento, no simplemente decir, me gusta y ya. Bien, eso es bastante importante. Investiga la posibilidad entonces de tomar distancia del contenido del texto y asumir una posición documentada. Hay unos textos que pueden ser muy buenos, pero yo le puedo hacer una crítica a esos textos. Yo puedo decir, bueno, a mí me parece muy interesante lo que escribe el señor Borges, pero pues me aterró su capacidad de ser feliz, por ejemplo. Bueno, eso yo lo puedo decir, ¿cierto? No quiere decir que tengas que estar de acuerdo conmigo de ello, pero es la postura que yo ya tomo con respecto a los textos que leí. Identificar y analizar las variables de la comunicación, ¿cierto? ¿Qué es identificar las variables de la comunicación? Pues la manera, ¿cierto?, en que quieren comunicarnos determinados estos textos. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos la posibilidad de reconocer características, aquí en nivel intertextual, ojo, ya vamos a la cuarta. Posibilidad de conocer características del contexto en el que apareció el texto. Entonces yo ya llego y digo, claro, yo leo entre líneas entre ese texto y puedo determinar, mira, es que este libro fue escrito por el señor Adolf Hitler y este libro se llama Mi lucha y este libro fue escrito en la Segunda Guerra Mundial y él empieza a hacer unos relatos acerca de cómo, ¿cierto?, piensa él desde esa perspectiva, pero va a haber otros que son los judíos maltratados por todo este holocausto, que va a ser también otro libro y que van a escribir otros textos en donde expresan su inconformidad con el nacionalsocialismo, en donde van a expresar toda su inconformidad por el hecho del exterminio selectivo de una raza o en este caso de una religión específica, ¿cierto? O una procedencia específica, y entonces yo voy a empezar a analizarlo de una manera distinta, voy a tener distintas perspectivas. Establece relaciones de diferente orden entre un escrito y su entorno textual. Claro, lo que yo les digo, yo puedo ser capaz de comparar, no sé, una conferencia que da el señor Pepe Mojica con un texto de Eduardo Galeano, porque yo ya empiezo a encontrar las relaciones. Entonces recuerdo Pepe Mojica, expresidente del Uruguay, Eduardo Galeano, autor, ¿cierto? Muy interesante del boom latinoamericano, que leí además. ¿Listo? Entonces es importante analizar y establecer esas diferencias. Pilas, ¿cómo hago yo esto? Pues con la posibilidad de tener distintos textos, de jugar con distintos textos. Inclusive, yo puedo empezar a analizar una imagen versus un texto escrito. Y eso es un lugar intertextual, o sea, estoy generando un nivel de lectura intertextual. Entonces, no olviden que la palabra inter se refiere a entre textos. No olviden, inter
entre textos, ¿vale? Para que lo analicemos. Entonces recapitulemos. Niveles de lectura: nivel literal, nivel inferencial, nivel de lectura crítica y nivel de lectura intertextual, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, estos 4 puntos fundamentales. ¿Por qué soy tan cansona y reiterativa con los niveles de lectura? Porque ustedes en las preguntas tipo saber todo el tiempo les van a estar preguntando por estos lugares, por estos 4 lugares: lectura literal, inferencial, lectura crítica e intertextual. No de manera directa, no les van a decir, bueno, claro, en algunas ocasiones sí les pueden decir, la idea literal del texto es, usted debe determinar. A veces no lo hacen de esta manera, pero sí lo buscan o lo hacen de tal suerte que usted pueda responder de manera literal, o de manera inferencial, o de manera crítica, ¿cierto? O en un ejercicio intertextual. Entonces es muy importante que estén muy pilas mirando este tema, ¿vale? Bueno, vamos a un elemento práctico, porque ya pues hemos andado en temas teóricos, pero es menester que también trabajemos desde lo práctico, ¿listo? Entonces aquí voy a mirar este ejemplo para que miremos aquí, a partir de este ejemplo, qué sería lo literal, qué sería lo inferencial y cuál sería el nivel de lectura crítica, ¿listo? Entonces miremos acá. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada, y el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo, suspirando, dijo: ¡ay, qué mala suerte tengo por no haber querido cargar con el ligero fardo! Ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno encima. Esto es una lectura muy sencilla, realmente no tiene mayor dificultad. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio de pensarnos cómo encontramos la literalidad de este texto. ¿Listo? Entonces, miren que aquí aparece: un hombre tenía un caballo y un asno. Ese es el nivel literal que yo analizo. Pues el hombre tenía un caballo y un asno, ¿sí? Eso es lo que yo analizo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Está bautizado el texto: el caballo y el asno. Y podemos decir que en general hablamos en literal, en términos literales, que había un hombre que tenía un caballo y un asno. Miren, aquí lo tenemos, ¿listo? Pero bueno, también entonces si nos van a preguntar por el nivel inferencial, ¿cierto? Me pueden preguntar como, bueno, hay el sentido inferencial. La pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender el texto en general? ¿Cierto? Entonces, si alguien te pide ayuda es porque la necesita, ¿cierto? Eso es como un poco la enseñanza de este cuento, ¿no? Y es que si alguien necesita ayuda, pues brindémosle la ayuda en ese momento. Quizá después eso nos pueda servir a nosotros mismos, ¿no? Quizá a veces somos tan mezquinos que solo pensamos en nosotros mismos. Entonces sí sería muy importante pensarse en el otro de vez en cuando. Acá, si alguien te pide ayuda es porque la necesita. Bien, y mira que yo ya no estoy acá en ningún lado del texto de manera literal. Puedes encontrar que hable, que diga que si te piden ayuda porque la necesitas, sino en general es lo que yo puedo extractar del texto. Y ahora tenemos un nivel crítico valorativo y dice: todas las personas no son iguales, unas tienen el coraje y la gallardía para soportar las inclemencias de la vida, sin embargo existen otras que no pueden sobrellevar solos el peso, y que a veces piden ayuda a los demás. Entonces esto ya es un nivel superior, que es el tercer nivel que les mencionaba, de lectura crítica, en donde hablamos de hacer una elaboración y una opinión a partir de un texto determinado. Entonces aquí quizá no es lo que en el fondo el autor quería plantear, pero yo ya mirando el texto desde afuera y haciendo un análisis crítico valorativo, como está acá escrito, acá hemos ido con el cursor crítico valorativo, dice: todas las personas no son iguales, unas tienen el coraje y la gallardía para soportar las inclemencias de la vida,
Sin embargo, existen otras que no pueden sobrellevar solos el peso. Y esos puntos suspensivos se hace referencia a que puede continuar. No es que solo están solos para sobrellevar el peso, pero a veces requieren de una ayuda de alguien, ¿no? Y se la piden y a veces no pasa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una recapitulación rápida de lo que hemos hablado hasta el momento y procedemos a hacer una parte práctica y es resolver un taller. Y a partir de ese taller les daré distintas estrategias para resolver preguntas saber. ¿Listo? Que es lo que nos ocupa acá. Entonces no olviden que aquí estudiamos todo lo que tiene que ver con las competencias, cómo funcionan las competencias, cuál es el porcentaje que se utiliza en la prueba. Aquí podemos ver cómo es la estructura de la prueba en términos de la lectura crítica, es decir, que nos piden, y acá estudiamos cada uno de sus ítems, la identificación, la comprensión, la reflexión, ¿no? Aquí leímos en general quién es un lector crítico y cuáles son esas habilidades que debe tener este lector crítico, ¿listo? ¿Cuáles son esos elementos que identificamos? Entonces hablamos de la presentación de la información, de la fuente, el lenguaje, ¿listo? Seguido, miramos aquí qué es lo que evalúa, ¿cierto? Entonces, ¿qué evalúa? ¿Qué debes saber hacer? ¿Y qué debes leer? Y entonces analizamos que lo que se puede evaluar, ¿cierto? Como tal, es habilidades de interpretar, evaluar, verificar, ¿cierto? ¿Qué debes hacer? Pues debo resolver preguntas de tipo selección múltiple con única respuesta. En algunos casos estaba la pregunta abierta. Entender el significado de las palabras, su contexto, su sentido del texto. Evaluar un texto, ¿cierto? Ya dar un punto crítico de él. ¿Qué debo leer? Pues textos continuos y discontinuos, es decir, imágenes que están acompañadas de textos, de estadísticas, de números, o textos continuos como los textos literarios e informativos, ¿no? ¿Qué debes leer? Pues aquí les digo, textos continuos y discontinuos. Ahí nos daban como una recomendación, ¿se acuerdan? Nos decían que lo importante era hacer el ejercicio de la lectura. Luego analizamos cómo se dividían los tipos de textos literarios e informativos, entre los literarios fuentes, poesía, todo lo que tiene que ver con texto literario, y en los informativos descriptivos, expositivos y argumentativos. No olviden que hablábamos del descriptivo, que también tiene cuenta en el literario, pero según la manera como se determina, ¿no? Cómo se hace. Si yo voy a hacer la descripción de un cuento, pues efectivamente será parte del texto literario. Si yo hago la descripción de una noticia, pues será un texto informativo. Entonces, ahí la diferencia. Y aquí teníamos los continuos, que se leen de manera secuencial, los discontinuos, ¿cierto? Y aquí teníamos los ejemplos de los discontinuos. Luego fuimos a los niveles de lectura. Estudiamos el nivel literal, el inferencial, el de la lectura crítica y el lugar intertextual. Luego analizamos cuáles eran los elementos prácticos, ¿no? Y fuimos a la práctica de cómo desde un texto ya en sí mismo, que es lo que nos ocupa, podemos analizar su sentido literal, su sentido diferencial y su sentido crítico valorativo. ¿Listo? Y eso es en general lo que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ir a el taller, ¿cierto? Van a ir al taller número 8 de un texto que se llama Rayuela, por favor. Ustedes van allá a un texto que se llama Rayuela, de la lectura número 8. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes le ponen pausa al video, resuelven solitos el taller, ¿cierto? Y después le ponen play. Por cuestiones técnicas yo no puedo esperar el tiempo en cámara es valioso y no puedo esperar hasta que ustedes lo resuelvan, pero ustedes sí después le pueden dar pausa al video, resuelven el taller y a continuación les daré la explicación de por qué se resuelve cada una de, o sea, por qué se pone cada una de las respuestas que a continuación trabajaré. ¿Listo? No olviden esta tablita importante que les voy a que analicemos ahora con cada una de las preguntas. Observar, interpretar, analizar, imaginar, comprender. ¿Listo? Repito, observar, interpretar, analizar, imaginar y comprender. Bueno,
Vamos entonces aquí, yo ya tengo dispuesto nuestro, ¿cierto? Libro. Recuerden que este libro lo pueden encontrar en la plataforma virtual. Ingrese a lau.edu.co, aula virtual, ingresan con su clave al link donde es Prefix y allí tenemos un material que también nos sirve para profundizar nuestras temáticas. Más adelante vamos hasta allá a mirarlo, pero ustedes pueden descargar en su libro digital. Si no, pues ustedes también deben tener su material impreso, su material físico. Bien, esta lectura es muy cortita, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que yo ya empiezo a tener en cuenta? Primero, empiezo yo a analizar qué dice acá. Rayuela, ¿cierto? Entonces yo ya sé, quienes conocemos al autor, sabemos que es de Julio Cortázar. Aquí lo tenemos, ¿sí? Pero primera estrategia, mirar el título, determinar qué me dice el título. Si yo jamás me he acercado a Rayuela, pues no me va a decir nada, ¿cierto? Pero si yo he escuchado algo del señor Julio Cortázar y yo sé, ¿sí?, que es parte de la literatura del boom latinoamericano y que él rompe con la narrativa, la forma de narrar que era inicio, nudo, desenlace, y que él rompe con esas formas narrativas, pues ya sé que es un personaje fundamental e importante en términos de la literatura. ¿Listo? Entonces, primero, mirar título. Segundo, mirar quién lo escribió, el autor. ¿Listo? Primero, mirar título. Segundo, mirar el autor. Acá me dice que es Julio Cortázar. Sé que es tomada de dónde está escrito, de dónde fue tomada la imagen. ¿Será que la imagen la hizo el señor Julio Cortázar? No, mira, aquí me dan la referencia de dónde fue tomada la imagen también. Y yo ya eso me empieza a dar una lectura del texto en general. ¿Listo? Aquí no sucede en este taller, pero quizá en un taller les puedan preguntar, sin lugar a dudas, venga, ¿será que quién es la imagen fue hecha por el autor del texto? Y usted analiza y dice, uy, no, o sí, según el análisis que usted tenga, ¿no? Bueno, no se olvide, una vez visto el título y eso, lo que yo hago es mirar la extensión y sé si voy a dividirlo por párrafos, ¿no? Y prácticamente está dividido por dos grandes párrafos. ¿Listo? Entonces aquí rápidamente voy a leer. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándolo como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas con una soberana libertad elegida por mí para dibujarlo con mi mano por tu cara, que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Entonces ya aquí, hasta este punto, empiezo a entender qué tipo de lenguaje se utiliza. Y yo digo, nada que hacer, hay un lenguaje poético utilizado allí. No me están redactando una noticia, no me están hablando de un texto jurídico, quizá de una norma, ¿cierto? O de un decreto que últimamente están de moda. Los decretos no, me están hablando de una manera poética. Continúa. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene por un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras que nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna de lava. ¿Listo?
Miren que aquí uno dice, wow, este texto. Piensen en lo siguiente. Si ustedes les dedicaran este fragmento, es un fragmento del capítulo 7 de Rayuela. Un fragmento del capítulo 7 de Rayuela. ¿Qué sentirían? Piensen en ese lugar. Pónganse en ese lugar del emotivo para que ustedes puedan transportarse a la lectura. Sí, se enamoren de la lectura. Y entonces yo digo, bueno, si a mí me dicen algo como eso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido de la comunicación que el autor quiere conmigo si me dice una cosa como esas? ¿Cierto? Pues muy seguramente quiere decir, ¿cierto? Que está interesado en mí o que le inspire todo esto que se está diciendo. Entonces, importante. Claro. Entonces, ahora ya que hicimos la lectura, que miramos cada párrafo que dijimos, o que acaban de decir, uy, yo entendí ya este párrafo, que quiere decir, ya entendí este párrafo, entonces ahora sí nos vamos a las preguntas. Vamos a mirar nuestro taller. Y entonces miramos, el tema general del texto es A, el amor prohibido, B, el amor puro y verdadero, C, la atracción de dos cuerpos, D, la cercanía de dos amantes. Pilas. ¿Será que hay amor puro y verdadero? Yo no lo puedo determinar. Así tenga que ser un ejercicio inferencial, nunca me determina, o a través de este párrafo yo no puedo saber que hay un amor prohibido. Como yo sé que no hay amor prohibido, tampoco puedo afirmar que haya un amor puro y verdadero, porque eso no me lo determina. Profe, que es que ahí de verdad esos ve que se aman, ¿no? Pero en el texto yo no puedo deducir eso, no puedo llegar a esa información. Por tanto, descarto amor puro y verdadero. O sea, estas dos, si ustedes ven por estrategia, si yo descarto el uno, descarto el otro. Si me dicen que no es prohibido, tampoco es un amor eterno porque no me lo dicen en el texto. Amor prohibido, quizá Romeo y Julieta, ¿cierto? Amor puro y verdadero debía haber descrito que era un amor puro y verdadero, pero allí no lo dice. La atracción de dos cuerpos, bueno, en efecto sí hay una atracción de dos cuerpos, ¿cierto? Pero lo que realmente ocurre pilas con la pregunta, con el tema general del texto, esto es donde nos tenemos que centrar, en entender qué nos preguntan. El tema general del texto, ¿cuál es? Ah, claro, primero me hablas de una relación, esa relación sin lugar a dudas es de cercanía. Si no hay cercanía, pues no hay posibilidad, ¿cierto? Todo el tiempo me hablan de cercanía, de que te toco, te miro, disfruto de ti, eso se refiere a la cercanía. Voy a poner un ejemplo, un poco quizá salido de tono, pero creo que ninguno le dedica o hace estas acciones a alguien en el Transmi, ¿no? En Transmilenio, sino que esto definitivamente debe generar una relación de cercanía, ¿cierto? La relación de cercanía de dos ¿qué? De dos amantes. Pilas, aquí la palabra amantes, ¿cómo se entiende? ¿En qué contexto se entiende? Aquí nosotros hablamos de amantes en un sentido determinado, bien en esa relación de, ¿cierto? Más que de amor, ¿sí? En esa relación que se da allí, ¿cierto? No es amantes de que es el tercero, no, sino esa palabra amantes se refieren tampoco al amor, sino a esa relación de cercanía, porque es evidente que dos personas que no sean, es decir, que sean un hermano y una hermana, pues que hagan todo, generen toda esta descripción del texto, pues necesariamente no son hermanos, ¿no? Creo que pues ahí hay discusiones de las que hablar, ¿no? Como el incesto y demás, pero no es este caso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sin lugar a dudas, nuestra respuesta correcta sería la D, señores. La cercanía de dos amantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya me teje la relación, ¿cierto? Y yo ya puedo entender de manera específica el tema general del texto, por todo lo que me he enunciado. ¿Listo? Entonces, vayamos acá. Déjenme ver una cosita rápidamente. Vamos acá. El argumento de la primera parte del texto es pilas. Aquí me dan una ubicación específica. Primero me hablan del argumento y después me hablan de la primera parte del texto. Pilas con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque
si a mí me dicen primera parte del texto y me dicen argumento, yo digo, es de la primera parte, o sea, del primer párrafo. Si ven lo importante de haber hecho primero esa división por párrafo, mentalmente, o sea, yo hice esa división por párrafos. Acá cuando estábamos leyendo, dividimos estos dos párrafos y yo ya digo, claro, la primera parte. El argumento de la primera parte del texto es, ¿cuál es ese argumento? La descripción de los rasgos de uno de los amantes exaltando su magnificencia, bueno, puede ser. El análisis de un cuerpo por medio de la descripción poética que hace el autor, bueno, puede ser. ¿Qué hacemos como segunda estrategia siempre? Debemos descartar, ¿cierto?, la absurda, o la que no tiene nada que ver con el texto. Miren, se dice, la concepción de perfección corporal de un hombre hacia una mujer, no tiene nada que ver con el texto, ¿cierto? No, ahí nunca me está hablando que él describa la perfección de una mujer o de un hombre, de que no lo determinado. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y miren la D, el estudio de los hombres por medio de su reflejo en las mujeres. Pues no tiene nada que ver el texto con esto que nos están hablando aquí. Por tanto, 6D se van. Mire que es muy fácil. Yo generalmente quedo en dos, ¿cierto? Con dos opciones que son muy cercanas. Una será parcialmente verdadera y la otra verdadera, y la idea es llegar a la verdad. ¿Listo? Entonces, la descripción de los rasgos de uno de los amantes exaltando su magnificencia, o el análisis de un cuerpo por medio de la descripción poética que hace el autor. Pilas, esta segunda parte donde dice que la descripción poética que hace el autor es verdadera, pero cuando me habla del análisis de un cuerpo, yo no hago un allí, la manera en cómo está redactado el texto no me habla de un análisis. Yo no puedo determinar un análisis porque allí no me está hablando, no está utilizando un lenguaje de análisis de ese cuerpo. Además que no es un cuerpo, señores. Lo que analiza específicamente son los rasgos, ¿sí? Entonces, por la palabra rasgos y por la palabra análisis, perdón, por la palabra cuerpo y por la palabra análisis, descarto, ¿cierto?, la B. Y quedo con que la respuesta correcta, ¿cierto?, muy bien, es la A. La descripción de los rasgos de uno de los amantes exaltando su magnificencia. Eso es lo que yo debo tener en cuenta. ¿Bien? Ok. Como la idea es que ustedes, muy juiciosos, ¿cierto?, se vayan entrenando y hagan la tarea juiciosos. Yo sé que está la tentación ahí de mirar las respuestas, aunque están todas las respuestas están en el libro, en la plataforma, están libros de respuestas, para que ustedes vayan haciendo sus talleres y así complementen su formación. De todas maneras, aquí voy a resolver una pregunta o dos más. Y ustedes van a hacer la tarea de responder todo el taller y analizarlo. En la siguiente sesión ya terminaré de resolver este taller y resolveremos otro que dejaré como tarea ahorita. ¿Listo? Miren acá otra vez, la tercera. La imagen que mejor describe la segunda parte del texto es. Recuerden que en nuestro PDF que les mostré, decían que debemos imaginar, ¿no? La imagen es parte importante de la lectura. Entonces, cuando yo logro imaginar, ¿cierto?, tengo literal una imagen. O sea, cuando yo leo tengo una imagen. Acá dice, la imagen que mejor describe esa segunda, miren, me dan la ubicación, segunda parte del texto es el beso amoroso de dos amantes por medio de una unión carnal. ¿De dónde determinan ustedes la unión carnal? ¿Cómo saben que es amoroso? Sabemos que hay una relación, sí, pero que es amoroso, que es una unión carnal, no lo podemos determinar, por tanto la descartamos. ¿Listo? B. La relación directa de un beso con las sensaciones que esto provoca. Bueno, puede ser. El juego de dos amantes que al besarse se vuelven uno. Pilas, que describe la segunda parte. La relación de un hombre con una mujer que están jugando a amarse, no, lo descartamos de nuevo porque no están jugando a amarse y no se determina solo por una relación. La relación directa de un beso con las sensaciones que esto provoca, esto sería, señores, si están hablando de todo el texto. Pero aquí me están hablando de la imagen que mejor describe la segunda parte del texto. Y entonces, miren, volvamos acá un poco al texto. Aquí donde dicen, y entonces mis manos
busca hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si pudiéramos, ¿sí? Y acá dice, y si mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es dulce. Y hay una sola saliva, y un solo, ¿sí ven? Acá les dan la clave, ¿sí ven? Es decir, hablan de una unidad. Por tanto, la respuesta correcta sería aquí. El juego de dos amantes, ¿sí? Hay un juego que ellos están allí. El juego de dos amantes que al besarse se vuelven uno. Esa sería la respuesta correcta. ¿Bien? Por tanto, C sería la respuesta correcta en ese sentido. De todas maneras, si tienen más preguntas o dudas sobre estas respuestas, con muchísimo gusto las resuelvo en los foros y o tutoriales, ¿vale? Bien, entonces no olviden, hicimos 3 de nuestras preguntas, ¿listo? Y las otras les quedan de tareita. Junto con el taller, ¿cierto? Voy a dejar llenar la tarea. Junto con el taller que se denomina del geocentrismo al heliocentrismo, es decir, Lectura 4 del geocentrismo al heliocentrismo. Pilas, esa es la tarea. Para que ustedes en la siguiente sesión puedan continuar con la información, ¿cierto? Que corresponde a Rayuela. Vamos a seguir resolviendo el taller. Y aparte de eso, con la de el geocentrismo y el heliocentrismo. Así ustedes ya tienen más estrategias para seguir resolviendo preguntas tipo saber. Cosa importante a tener en cuenta, que de verdad es muy importante. No olviden que podemos ir, ¿cierto?, a nuestra plataforma. Si ya ingresé, ustedes saben que pueden ingresar a la universidad virtual. Ingresa a la universidad aula virtual, después ingresan a su aula. Aquí tenemos lectura crítica, van a los módulos y miren, aquí tenemos una breve descripción de lo que es lectura crítica, ¿cierto? Miren, aquí lo tienen, tenemos la descripción de lo que es lectura crítica y acto seguido van a tener aquí también módulos que les permiten complementar toda su formación, ¿listo? Y pues para que ustedes estén muchísimo más empapados del tema. Entonces, también es importante que vayan revisando. Mira, aquí tenemos, muy interesante, tipología textual, la estructura de los textos, niveles de lectura, movimientos interpretativos, 10 claves para aprender a interpretar. Entonces, ahí es un material que quiero que vean. Acá no olviden que ustedes también tienen, ¿cierto? Tienen el libro de respuestas. Ustedes pueden buscar las respuestas acá en la plataforma e ir comparando las respuestas que tienen ahí para que también en nuestro foro podamos interactuar y ustedes me puedan preguntar lo que tengan como duda. ¿Listo? Entonces es bastante importante que pregunten si tienen cualquier duda. ¿Listo? Bueno, no olviden esto para la resolución de nuestras preguntas. Observen muy bien, interpreten, analicen esa información que está ahí. Si a mí me dicen que es la primera parte del texto, analizar que me está diciendo primera parte del texto, no el global del texto. Si me están diciendo el párrafo 2, es el párrafo 2. Si me están diciendo la frase tal, ¿cierto? Y la citan entre comillas, es esa frase y no otra cosa. Y así, miren que es un muy buen mecanismo para que ustedes logren responder de manera certera las preguntas tipo saber. ¿Listo? Entonces es bien importante que por favor lo tengan en cuenta porque si no nos podemos tener problemas. Listo, entonces para la próxima sesión, porfa, no olviden terminar de resolver el taller de la lectura la lectura número 8, que es la que trabajamos hoy de Rayuela, en Julio Cortázar. Van a buscar por favor la biografía de Julio Cortázar para que ustedes también tengan un contexto de ello. Segunda tarea. Tercera tarea, van a desarrollar el taller que se llama del geocentrismo al heliocentrismo, ¿cierto? Que como les indiqué,
es el taller, ay, bueno, allí ustedes lo tienen en su libro, ¿cierto? Un libro tanto físico como virtual, geocentrismo al heliocentrismo, para resolver nuestras preguntas, saber, y volvernos cada vez más expertos. ¿Listo? Espero que les haya servido esta cátedra del día de hoy. No olviden observar, interpretar, analizar, imaginar, comprender. Espero tengan una feliz tarde, se queden juiciosos en casa y aprendan un montón. ¿Listo? Que tengan feliz tarde.